día de hoy estaré grabando la clase de fisiología renal que correspondía a nuestra última clase del módulo de fisiología. Voy a voy a hacer un resumen de lo que fue la clase anterior, justamente fue clase presencial, eh, en donde nosotros estuvimos hablando sobre los componentes del sistema urinario principalmente, porque lo podemos dejar de hablar también de lo que sería la parte anatómica de este sistema. Entre los componentes, entre los órganos que forman parte del sistema urinario, encontramos a los riñones, encontramos a los uréteres, a la vejiga y a la uretra. Esos son los órganos o componentes justamente de nuestro sistema urinario. En cuanto al órgano principal que compone justamente este sistema, encontramos a los riñones. Estos son órganos retroperitoneales, menciona de ese modo, ya que justamente se encuentran en la parte de atrás del tórax, como para ponerles como referencia a eso, ¿verdad? Tiene dos funciones principales, una función excretora y una función endógena. Entre las funciones excretoras, allí entonces se produce la formación de la orina y hay una regulación de la composición química del medio interno, o sea, de nuestro interior. El medio interno o la composición química de nuestro medio interno sería todo lo que sea justamente con relación a la homeostasis, para poder regular todas las funciones de nuestro organismo, de las funciones vitales del cuerpo humano, que habíamos visto en una de las primeras clases justamente, que correspondía justamente a los signos vitales, la presión arterial, el pulso cardíaco, pulso respiratorio, entonces el pH también. Entonces todos esos compuestos se ven regulados gracias a esa función excretora que tienen los riñones. Y la función endógena sería más bien gracias a la síntesis y secreción de la eritropoyetina, que sería su sigla justamente estas letras, EPO. También tiene una síntesis y secreción de la renina. Usualmente los riñones, que son estos que estamos observando acá, miden 12 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho y pesa aproximadamente 170 gramos. El volumen de los dos riñones es sensiblemente igual, sin embargo el riñón izquierdo es algo más voluminoso que el derecho, o sea que es un poquitito más grande que el riñón derecho entonces. Muy bien. En cuanto a la nefrona, habíamos visto y habíamos hablado que es justamente en donde se forma la orina. Entonces, en la nefrona, que es una unidad anatómica y funcional de los riñones, esto está dentro de los riñones, evidentemente. Ahí es en donde se forma la orina y cada riñón posee 1.200.000 nefronas. O sea que está a cargo de 1.200.000 nefronas la producción de orina en el cuerpo humano, promedio, evidentemente. Muy bien. Ok. En cuanto a la fisiología renal, vemos que la función más importante del sistema urinario es controlar la concentración y el volumen sanguíneo. Regula el pH de la sangre y elimina las sustancias tóxicas de la sangre, manteniendo así el equilibrio interno del organismo o homeostasis o la homeostasis. Entonces, la función principal de nuestro sistema renal o de la fisiología renal en este caso es la de purificar y limpiar la sangre que evidentemente está circulando dentro de nuestro organismo.
Como bien dije, ¿verdad? En la clase, justamente, todas las sustancias que ya no le va a ir sirviendo a nuestro cuerpo es lo que justamente se excreta y se libera a través de la orina. Para realizar todos estos procesos se extraen muchas sustancias de la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces los riñones excretan, filtran, filtran, o sea, quitan las sustancias que ya no le sirven al cuerpo de la sangre. Entonces, eso es lo que dentro de los riñones, mediante las nefronas, se va a ir produciendo justamente con la orina, ¿verdad? La orina sería esa sustancia ya de desecho que ya no le sirve a nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se devuelve las necesarias al organismo y se elimina el resto, que es justamente mediante la excreción, mediante la micción, mediante la orina. Cuando nosotros orinamos, evidentemente. La formación de la orina comprende tres etapas principales. Aquí pues, justamente había mencionado que incluía la excreción, pero la excreción no es parte de la formación de la orina. Para que se forme la orina, primero se filtra la sangre. O sea, se va colando todo lo que no le sirve. Reabsorción tubular, ¿qué pasa acá? Se reabsorbe ciertas sustancias que podría todavía servir a la sangre. Posterior a eso, se secreta justamente lo restante. Y es eso lo que se va a excretar, es eso lo que se va a eliminar mediante la orina, ¿verdad? Okay. Por eso menciona acá excreción, pero excreción justamente como les digo ya no es parte de la formación. Esa ya es la eliminación más bien. Muy bien. Aquí, la síntesis de la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, que es la que actúa sobre varias células madre de la médula ósea. Ahí se realiza el estímulo o diferenciación de la producción de eritrocitos. Entonces, esa hormona es la que básicamente hace una diferenciación entre una producción de eritrocitos para tal o cual zona y otra producción de defensa también para nuestro organismo en otra zona. Muy bien. Y la orina, que justamente como les mencioné, es un líquido acuoso, transparente y amarillento. Habíamos visto en la clase justamente que la orina tiene que ser de un color amarillento, no tiene que ser muy oscura, ni mucho menos color naranja ni color café. El olor es característico, secretado por los riñones y eliminado al exterior por el aparato urinario. La orina puede servir para determinar la presencia de algunas enfermedades. Entonces, justamente como la orina es una sustancia de desecho ya de nuestro organismo, es por eso que se suele analizar otra vez sus componentes para determinar, por ejemplo, acá hay un aumento de sodio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que bueno, que la persona estuvo consumiendo mucho sodio o muchas sustancias, muchos alimentos, por ejemplo, como eh, las comidas chatarras, ¿verdad? Que son las que justamente hacen que aumente ese nivel de sodio en el organismo. Entonces, es a modo de ejemplificar, ¿verdad? Lo del sodio. Muchas otras patologías se puede determinar entonces a través de la orina. En cuanto a los colores anormales de la orina, como bien dijimos, tiene que ser un color amarillento, pero no tiene que ser amarillo tampoco. Entonces, estos colores son los que determinan algo anormal ya dentro de lo que es la orina. Habíamos mencionado también que, por ejemplo, cuando una persona consume mucho café, usualmente la orina tiende a tener ese aroma peculiar también a lo que uno fue consumiendo. También la ingesta de alcohol, por ejemplo, el vino,
usualmente tiene un cierto aroma característico al vino al día siguiente, evidentemente, de haber consumido. Muy bien. Ok, muy bien. Y por último, para poder terminar con este súper resumen, encontramos el almacenamiento de la orina. Usualmente de 700 a 800 ml es lo que puede almacenar la vejiga, o sea, puede almacenar esa cantidad de orina dentro de la vejiga. Habíamos mencionado justamente que así como en el sistema digestivo, en el colon descendente, ya cerca del ano, o sea, justamente en el ano principalmente, encontramos a los extremos uretrales,